ni siquiera, incluso antes de la exploración, se realiza una prospección. La prospección es un proceso donde van unos 3 o 4 personas, normalmente un geólogo, puede ir un técnico químico o un ingeniero industrial, un geólogo, su ayudante y un ingeniero petrolero. ¿Qué es lo que hacen? Normalmente van a buscar indicios por el campo, por el área rural, indicios donde haya posible rocas pétreas, es decir, rocas que tienen carbono y tienen hidrógeno, lo que es la composición del hidrocarburo, ¿no? El hidrocarburo está compuesto por carbono e hidrógeno principalmente. Entonces ellos van y empiezan a muestrear en los cerros, en las quebradas, o a veces hay afloramientos también en los cerros, en las quebradas. Afloramientos quiere decir que de la tierra está saliendo agua ligeramente azulada o petróleo. Y eso normalmente saben los del pueblo, los del lugar. Entonces incluso hay que indagar aquello, ¿no? ¿Y cómo caminan? Lógicamente, si hay camino carretero, van a ir en movilidad. Luego van a tener que caminar a pie, ¿no? Y cargar además y armar su campamento y tal vez dormir en el campo y armar su carpa. Ese es el trabajo del ingeniero geólogo y lógicamente de su ayudante y también del ingeniero petrolero que puede ir con su maquinita portátil para hacer algunos análisis, sobre todo de densidad, de cuán importante es la densidad, la cantidad de aceite o un pequeño espectrómetro de rayos X, un portátil, con una computadora portátil, con batería, lógicamente, y para hacer el análisis en el lugar, ¿no? Para sacar muestras. Y si hay indicios de hidrocarburo, entonces lo que hacen es sacar muestras. Sacar muestras y cargar las muestras. Tienen que cargar en su espalda, en su mochila, jóvenes. Por eso yo digo, el ingeniero petrolero no es para trabajar en las refinerías. En las refinerías, perdón, un ingeniero petrolero y geólogo normalmente es en la perforación de pozos y en la investigación, que es la prospección. Y bueno, eso llevan y lógicamente lo que hacen es sacar fotos y el geólogo lo que hace es hacer un levantamiento de un mapa, ¿no? Un mapa. Y incluso dejar pintura, incluso llevan para dejar algunos mojones y pintar de cierto color, ¿no? Los árboles que hay ahí, si es que no hay árboles, bueno, pues hay que colocar piedras y dejar pintadas. Mejor si es una piedra fija, porque si son piedras móviles y pequeñas, pueden levantarlo, trasladarlo del lugar, ¿no? Entonces lo que se hace, unas piedras grandes o losas que no van a poder moverlo, entonces ahí donde se pinta normalmente para que tenga una señal, un indicio, ¿no? Para que luego se vuelva ya con mayor cantidad de gente para ir y hacer más análisis, observar mayor, observar y mayor cantidad de muestras para extraer y hacer levantamientos ya a profundidad con mayores estudios, ¿ya? Eso es lo que es la prospección. Luego viene ya la exploración. La exploración ya es trasladarse ya a profundidad, ¿no? En realidad, ¿cuáles son todos aquellos métodos? La exploración, una vez que se ha hecho la exploración y hay cantidades comerciables, o sea, cantidades importantes de petróleo, se pasa a la etapa de explotación. Después de la etapa de explotación es ya donde se empieza a sacar petróleo del pozo petrolífero, del subsuelo, ¿no? Pero este petróleo va a salir normalmente, va a salir petróleo, va a salir agua, va a salir lodo, y el lodo normalmente es arena, tierra, roca incluso, y también va a salir gas, ¿no? Todo este proceso siempre se hace un pretratamiento, por eso se llama la etapa de pretratamiento. ¿Dónde se hace el pretratamiento? Sale el producto del pozo y
al lado se instala toda una planta de pretratamiento, ¿no? Planta. Después del pretratamiento, lógicamente hay que almacenar en tanques. Hay una playa de tanques donde se está almacenando. Un ratito les voy a admitir a estos jóvenes. Continúan ingresando. Se va a dejar entrar. Listo. Bien, entonces les decía en el pretratamiento, una vez extraído el lodo, por eso ahí hay los separadores trifásicos, bifásicos que se emplean, ¿no? Hay que separar el lodo, hay que separar el agua y el petróleo y además el gas. Entonces, estos separadores se utilizan, tanto hay verticales, principalmente en el caso del lodo son verticales, que se utiliza para separar el lodo del petróleo. Y este lodo, lógicamente, hay que hacer un tratamiento de lodos incluso posterior, porque prácticamente incluso entre 25 a 30% del lodo se recupera petróleo. Entonces, esto se hace en el pretratamiento. Una vez realizado el pretratamiento, el desamargado, desulfurado, porque hay tratamientos oleofílicos, es decir, con compuestos solventes del propio petróleo, y también hidrofílicos, es decir, con agua, vapor de agua. Esto se va a tanques. Entonces, de esos tanques, lo que hay que hacer es bombear ¿hacia dónde? Hacia las refinerías. Entonces, acá viene la parte de transporte, que vamos a ver otra parte, que es transporte. Y el transporte, lógicamente, con estaciones de bombeo, ¿no? Se bombea, si es gas, gas, si es petróleo, bueno, el gas por gasoductos, el petróleo por oleoductos. Y el poliducto es por el mismo ducto, puedes enviar varios productos, por eso se llama poliducto, ¿no? Y ese es el transporte. Y la recepción también tiene que ser en tanques, tanques en la refinería, cualquier cantidad de tanques, ¿no? Después de tener en los tanques, viene recién el proceso de refinación. Y lógicamente en los tanques, ahí justamente hay variables de control, ¿no? Hay que ver qué tipo de tanques. Hay tanques especiales para crudo, hay tanques para gasolina, hay tanques para GLP y hay tanques para gas natural. Los tanques para gas natural, por ejemplo, son esféricos, para GLP son tipo salchicha, para gasolina son tanques cilíndricos, pero de tapa fija. Y los de petróleo normalmente son tanques también cilíndricos, pero de tapa flotante, ¿no? Bien. Posteriormente viene la refinación. ¿Y en qué consiste la refinación? En separar, porque son procesos físicos, por procesos de calentamiento y ebullición, lo que se hace es separar el, el petróleo en sus diferentes cortes. De ahí de donde se saca el gas natural, se saca el gas de gasafa, que es el GLP, se saca el hexano, que es el solvente para pinturas y para limpiezas, se saca la gasolina, se saca el combustible de aviación, el jet, se saca el querosén es el jet en realidad, luego se saca el diésel, después del diésel viene el fuel, que es más pesado, después del fuel vienen los más pesados, ya que vienen a ser los aceites, que son aceites lubricantes para movilidades, para industrias, el SAE 10, el 20, el 30, luego vienen las grasas también automotrices y para industrias, que se coloca los engranajes, a los rodamientos, esas grasas. Y luego vienen ya la parafina, los asfaltos, ¿no? El alquitrán, por ejemplo, es el residuo ya que usan para que es el asfalto. Y también la parafina. Entonces, ese es el proceso de refinación, separar en sus componentes. Luego viene ya la petroquímica, que es la conversión de estos hidrocarburos en productos, ¿no?
los famosos, todas las gamas de los plásticos que vienen de la petroquímica, ¿no? Incluso el teflón para producir engranajes, ejes, tornillos, todo viene ahora de plástico, ¿no? Entonces, y están produciendo del petróleo. Eso va a ser todo lo que vamos a ver en la parte de hidrocarburos. Entraremos a la parte de exploración. ¿Qué métodos de exploración existen? Existen los estudios geológicos, que es en la superficie, ¿no es cierto? El objetivo es determinar tipos de roca, lo que les decía, y sus características. Tipos de roca, si son rocas pétreas, si son rocas areniscas, si son rocas arcillosas, todo aquello, ¿no? Sus características es qué composición tiene, ¿no? Y su densidad sobre todo. Y además, ya ir haciendo análisis, la estratificación de rocas. ¿Qué quiere decir eso? A lo largo de la profundidad. Miren, aquí hay un dibujito en la parte inferior donde está estratificado las rocas, ¿no? Normalmente una capa de materia orgánica, luego viene otra capa de arcilla, otra capa de arena, otra capa de roca, de ese tipo, ¿no? Es las capas que están hacia la profundidad. En la geología, la geoquímica es el análisis químico, lógicamente, de las rocas, la geofísica, esto de la parte geofísica, ustedes analizan qué propiedades físicas ustedes han aprendido. La conductividad eléctrica, por ejemplo. Hay rocas que son conductoras, hay otras que no son, pero ahí tienen cierto grado de conductividad, ¿no es cierto? Las rocas, o la resistencia a conducir la corriente eléctrica. Otras propiedades físicas es la densidad, la conductividad, ya habíamos visto, también la porosidad, la permeabilidad. Por eso ahí viene la densidad aparente y la densidad real, ¿no? La densidad aparente es el volumen de la roca más el volumen de sus poros. Por eso es densidad aparente, ¿no? Y la geología es toda la estructura de las rocas, si hay sinclinal, si hay fallas, cómo está todo el mapa de las rocas, ¿no? Y mapas geológicos. En eso consisten los estudios geológicos en la superficie. También hay estudios en el subsuelo. Ya en el subsuelo hay estudios y se refiere al conocimiento de las características de la roca y su composición, lo que les decía, de las capas, de cada capa, no del subsuelo, mediante la perforación de pozos conocidos como exploratorios. Ahí está la exploración. Es decir, 5 kilómetros a la redonda, lugar, por ejemplo, dicen, hoy en día están explorando por Río Acero, ¿no? En Chuquisaca. Y han dicho que en Río Acero hay indicios, ya en la prospección han identificado que hay indicios de gas natural y algo de hidrocarburos líquidos. Entonces van a empezar a hacer una exploración de ahí. Entonces van a tener que llevar un campamento, toda la logística de instalación. Otro lugar, por eso es 5 kilómetros a la redonda, luego otro, y luego otro. Si en la primera encuentran, es buen indicio, perforan otro más, y han encontrado en la primera, bueno, pues ahí lo que se hace es instalar directamente una torre de perforación, incluso a mayor profundidad, y luego ya para entrar a la etapa de explotación, ¿no? Entonces, por eso es importante la parte de exploración geológica en el suelo y el subsuelo. Los geofísicos se refiere a estudios de gravimetría, es decir, el peso específico de las rocas. También la magnetometría,
Este se refiere, se utiliza propiedades físicas de las rocas del subsuelo en proporción. Esto se refiere, normalmente tienen sulfuro de hierro las rocas, y este sulfuro de hierro tiene propiedades magnéticas. Por eso es magnetometría, ¿ya? Porque estas propiedades magnéticas, algo de energía estática en el momento de trabajar, de perforar, va a generar energía estática. Y estas energías estáticas y la magnetometría incluso les indica más o menos eh, las direcciones en las que puede estar los bolsones, ¿no? Entonces, por eso sirven para localizar estructuras geológicas, para la existencia de depósitos. Tiene esa capacidad, pero la composición es sumamente fundamental porque hay rocas, si tiene sulfuro, el hierro es, por ejemplo, los imanes están hechos en base a hierro, ¿no? Entonces, donde hay yacimientos de hierro, hay descargas eléctricas incluso. Entonces, tienen que conocer los tipos de rocas, porque cuidado que cuando instalen todo ahí, luego haya descargas eléctricas, haya tormentas eléctricas, esté cayendo un rayo, ¿no? Aunque ellos van a colocar seguramente pararrayos. El pararrayo, jóvenes, es aquel que más bien atrae el rayo, atrae y absorbe, ¿no? El rayo y lo descarga a tierra. Ese es un pararrayo. Luego, bueno, algo por ahí. Un equipo que medía las ondas de rebote y así sabían a qué profundidad hay bolsones, hay rocas areniscas, hay rocas arcillosas, hay rocas de pirita y demás cosas, ¿no? Diferentes tipos de rocas, hasta rocas de baritina, ¿no? De bario y demás cosas, diferentes tipos de rocas. Entonces, por eso hacían la parte sísmica. Ahora están generando estas ondas sísmicas, creo, con equipos especiales, es como los compactadores y rodillos, generan ondas y el rebote, las rejas, o sea, lastimosamente ustedes en física creo que no han llevado ondas, pero ese rebote de las ondas es lo que empiezan a graficar y en función a eso determinan a qué profundidad y cavidad están. Los estudios geoquímicos es la cantidad. Cuando agarran una roca, lo funden y dice qué cantidad de carbono e hidrógeno tiene. Entonces, por ese lado ya pueden ver más o menos qué cantidad tienen las muestras recolectadas. Esto se hace en laboratorio, lógicamente, ¿no? Durante la perforación. Y durante la perforación, lo que el trépano se llama el tubo que está perforando, va sacando rocas, estas rocas se va analizando a diferentes niveles de profundidad en laboratorio, ¿no? Y sobre todo, fíjense, la materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Es carbono y hidrógeno, ¿no? En las rocas. Y rastrear la presencia de hidrocarburos. Y lógicamente la madurez termal, ¿no? Si tiene la cantidad suficiente, las condiciones para poder explotar posteriormente, si es que lo hay, ¿no? Bien, acá les vamos a mostrar un poquito el método gravimétrico, eh, para qué les sirve. Anomalías en el campo, no gravitacional, cambios en la densidad de las rocas, les había dicho, delimitación de la cuenca. Es decir, si hay aguas subterráneas, hay bolsones de aguas subterráneas, todo ok. Entonces, esta información tiene que ser interpretada perfectamente por ingenieros petroleros y geólogos, ¿no? El magnético es un método indirecto de medir las propiedades magnéticas de las rocas, son métodos indirectos. El,
El anterior método, el gravimétrico, es directo, ¿no? La profundidad, fíjense, del basamiento, es decir, de donde están los bolsones de hidrocarburo. Y aquí estamos hablando incluso de petróleo. En Bolivia la mayoría lo que hay es gas, ¿no? Y la extensión de la cuenca, es decir, cuán grande es estos bolsones. Y no tiene que ser el bolsón total grande, sino hay un bolsón, luego hay un estrechamiento como una tobera, luego vuelve a haber otro bolsón, incluso a kilómetros los bolsones. Siempre es importante. A ver, acá vamos a ver cómo generan una onda. Fíjense el método sísmico, basado en la propagación de las ondas acústicas en el subsuelo, dice, ¿no? Interpretación estructural del subsuelo, mapas estructurales. Eh, Fíjense en temperatura y presión. Lo que se hace, un geófono se llamaba esto. Equipo estas se tienen que ir graficando, ¿no? Todo el sistema de ondas va graficando conforme van generando las ondas, ¿no? Hay que, tienen que ser especialistas en la interpretación del sistema de ondas. Entonces, así como se realiza la exploración. Fíjense, bueno, cómo están las capas, incluso las direcciones, cómo cambian, ¿no? Sísmico de reflexión, que ya hemos visto, fíjense las capas, son capas interesantes acá, cómo se genera además bueno, aunque esto ya está en el mar, pero esto está en el suelo, ¿no? Terrestre y en el mar. En el mar es otra tecnología que nosotros no vamos a ver mucho, pero es otra tecnología, ¿no? Basado en propagación de las ondas acústicas en el subsuelo. Interpretación estructural del subsuelo, mapas estructurales. Tienen que ir generando mapas, ¿no? Señal emitida por el vibrador, dice, por un generador de ondas. Onda reflejada al geófono, al sensor. Fíjense, eso es. Una onda y otra onda. Datos transmitidos al sismógrafo. Y aquí otro, ¿no? Bien. El método geoquímico ven un poco la edad de la roca. Y las edades de la roca ven con el carbono 14, ¿no? De la materia orgánica, se tapa hasta convertirse en petróleo. Entonces, mientras más antigua, mejor, ¿no? Eso hacen con carbono 14. Por eso ven la calidad, la cantidad y la madurez termal, ¿no? Establecer la ventana de petróleo y gas. Siempre en un pozo petrolero, si hay petróleo, va a haber petróleo, a veces petróleos livianos, ligeros, intermedios y densos. Hay petróleos muy densos, pero siempre va a haber gas. Ya vamos a ir viendo en un pozo petrolero. Y estos son los sistemas de líquido, de gas y productos, ¿no? Y productos gaseosos. Esa es una torre de exploración, prácticamente es parecida a una torre de explotación, porque igual hay que realizar perforaciones a ciertas profundidades, entonces realmente es un campamento grande, ¿no?
La prospección geofísica para determinar la cantidad de hidrocarburos en el subsuelo. Eso es importante, ¿no? Si se procede a la perforación, pozos de exploración. Eso es un pozo de exploración. Bueno, ahí tienen que ser especialistas, ¿no? Por eso las transnacionales son las que vienen. El gobierno normalmente no hace estos estudios porque solo para hacer la exploración, para hacer estudios, y si hay o no hay petróleo, 500 millones de dólares o más jóvenes. Y el gobierno tanta cantidad de plata no lo tiene. Por eso está entregando a los transnacionales. En vano dice que ha nacionalizado y es mentira, ¿no? O sea, es directamente las transnacionales son las que hacen esta exploración y buscar petróleo en el subsuelo. Aquí dice compañías de servicio, contratistas, consultores, ¿no? Ahora dirán ustedes, ¿y un ingeniero industrial trabaja allí? Sí, señores, ¿dónde está la seguridad, no? Incluso en producción, en pretratamiento, trabaja en la parte de seguridad, incluso en la parte operativa, ya, pero del pretratamiento. En la parte de la explotación mismo del pozo, en la parte del pozo, posiblemente más ingenieros petroleros y tal vez en la parte de cementación, ingenieros químicos, ¿no? Y lógicamente los petroleros. Existen, dice, grupos especializados de ingeniería de perforación en las grandes compañías petroleras, ¿no? Tipos de pozo, exploratorio y de desarrollo. El exploratorio es cuando se está investigando si hay o no hay, el de desarrollo ya es el de producción, ¿no? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, la presión de sobrecarga, cómo calcula la presión, ¿no? La porosidad, fíjense, en función al esfuerzo. Conforme van perforando, cómo se calcula el peso de la roca, el peso de los fluidos, todo se toma en cuenta. Conforme van perforando, van sacando muestras y van calculando eh, esta presión de sobrecarga, ¿no? También la presión en los poros es sumamente importante. Ahí se determina si hay demasiada presión, hay mucho gas, ¿no? Hay menos líquidos. Hay presiones que pueden ser anormales. Hay presiones vacío, ¿no? Normales, sobre todo cuando el agua es dulce, dice, ¿no? Y bajas subnormales. Estas las anormales y las subnormales son las que tienen mayor problema, ¿no? Eh, porque según están yendo, hay una presión normal, están perforando, va aumentando normalmente la presión, pero de repente baja la presión. Y ahí o sube la presión a veces. Entonces eso les genera a veces mayor calentamiento y a veces rotura incluso de ejes, ¿no? O mayor tiempo. Peso de la roca más peso del fluido. A veces encuentran un bolsón y lógicamente les genera una presión de vacío ahí, ¿no? Fíjense, a veces hay fracturas. Ya cuando se está haciendo la perforación de estos pozos de exploración, de investigación, se hace la cementación. Problemas de sobrepresiones, es decir, cuando las presiones, presión normal se está explotando, de repente hay sobrepresión altas, hay reventones, dice, ¿no? O sea, se revienta, se fractura. Pegaduras por presión diferencial, la diferencia de presiones, ¿no? Pérdida de circulación por usar lodos densos, ¿no? A veces usan lodos o la cementación densa, ¿no? Derrumbes de la lutita, por ejemplo, es una variedad de óxido de hierro. Y la lutita podría ser incluso combinado con sulfuro de hierro, ¿no? Y ahí viene la parte gravimétrica, la parte magnetométrica, es decir, si tiene ciertos aspectos de atracción de descargas eléctricas, ¿no? La presión de fractura, fíjense, el incremento de la profundidad, este delta, ese incremento, aumenta la compresión de sobrecarga. La roca se rompe a presiones inferiores a la presión teórica de sobrecarga. Es decir, de repente la roca es blanda y se fractura, y hay problemas, entonces hay que cementar ese tipo de fractura, ¿no? Efectos termodinámicos.
incrementa el volumen, ¿no? Cuando hay estos aspectos. El incremento de volumen involucra aumento de temperatura. Claro, si es un ruido bajo, hay una roca de baja densidad, por ahí es, por ejemplo, a veces las arcillas, las pizarras son de baja densidad. Entonces, eso crean, fíjense, están empezando a perforar y se encuentran con problemas cada vez, ¿no? Y tienen que tener la capacidad de interpretar el análisis, por eso en laboratorio tiene que ser inmediato y retroalimentar. Laboratorio, torre. Y alimentar para que vayan tomando decisiones, cómo está yendo el perfil, ¿no? Esta es la forma como van perforando, fíjense, ahí está la densidad. El primero es un tubo externo, estas flechitas son un tubo externo. Luego este otro tubo, fíjense, entre tubo hay una distancia, luego otro tubo, luego otro y finalmente otro, ¿no? Y acá están las características. Barra de 36 pulgadas, profundidad hasta 50 metros, cementar el tubo conductor, es decir, acá tiene que estar cementado con cemento petrolero para tener un medio de circulación. Entonces, la densidad es 1.08 normalmente y el fluido de perforación, fíjense, ahí está, bentonita, dice, ¿no? Luego se coloca un tubo, si se fijan, el tubo más ancho está disminuyendo el diámetro. Luego de 36 se va a 26 pulgadas y la profundidad ya es hasta 700 metros que se perfora, ¿no? Hay que centrar la tubería, bueno, ahí dice hasta 20 pulgadas, bueno, hay un rango, ¿no? Eso dependiendo del tipo de pozo que quieran perforar, tal vez no es 700, sino 600, eso ya ven. El fluido de perforación ya es inhibido, entonces ya han evitado el fluido de perforación, sino usan sistemas de refrigerantes para que no caliente, porque la temperatura con la fricción y demás calienta bastante. Y la densidad es 1.2 a 1.7, fíjense, ya va aumentando, ¿no? Hasta, si el tubo es de 17 pulgadas y media, hasta 1800 de profundidad, ¿no? Posteriormente, uno de 12 pulgadas, menor, hasta 4000 metros, es decir, ya estamos en 4 kilómetros de profundidad, fíjense, es bastante. Y se utiliza aceite base, ¿no? Como fluido de perforación. Normalmente la variedad de los glicoles son unos excelentes refrigerantes y lubricantes además. Y la densidad, fíjense cómo va aumentando, ¿no? Y luego de 8 pulgadas 3 octavos, esto es así, hasta 4700, ¿no? Se continúa usando esta variedad de aceite base. La densidad a veces ya está bajando porque cambia la densidad, fíjense, ahí hay subnormales ya. Y 5 pulgadas 7 octavos, esto es 5 pulgadas 7 octavos, no es 57, aquí falta una coma, 5500 metros, ¿no? Aceite 1.2 y la terminación hasta 5500 de profundidad, prácticamente la terminación, ya no hay más tubo, el tubo interior sería de 5 pulgadas 7 octavos, ¿no? Con un fluido limpio, dice, agua filtrada, ¿no? Que llega y la densidad es de 1, ¿no? Entonces, esta es una tabla, por ejemplo, cuál es el objetivo de cada etapa. Son etapas de la perforación que se hace no en un día, sino en varios días, ¿no? Y les voy a mostrar, este es más o menos un dibujito muy bonito de un pozo petrolero. Si se fijan, acá en la base, este café, puede ser roca, puede ser tierra arenisca, arcilla, o finalmente pueden ser domos de sal incluso. Ya existen domos de sal.
Entonces el agua está en la base. Fíjense, todo esto es agua. Y el petróleo está al centro y arriba está gas. Y acá arriba arenisca, más arriba arcillosa, roca y más arriba lo que habrá toda la estructura de las capas, ¿no? Las areniscas se vuelve a repetir, a veces hay una capa de arcilla, hay una roca arenisca, otra vez roca arcillosa, luego un bolsón con agua y gas, luego otra vez roca y así. Entonces, hasta llegar, fíjense, este es el trépano y acá en la punta tiene diamante y es una broca diamantada circular como un anillo, ¿no? Porque lo que va a perforar es con los laterales. Una vez que ha encontrado, bueno, que han encontrado y han perforado, lógicamente meten un conducto, un ducto, una tubería de producción. Entonces, una vez que han colocado la tubería de producción, ¿qué van a hacer? Cuando esté por acá, seguramente va a empezar a salir agua. Y rápidamente ingresan hasta encontrar petróleo. Tienen que ir muestreando permanentemente, tienen que la salida. Entonces, fíjense, han introducido hasta este nivel donde está el petróleo, la presión acá donde está el petróleo es mucho mayor que en la superficie. Hay que ir regulando, lógicamente, la presión, porque si no puede generar roturas de presión y demás cosas. Entonces, la presión, como el gas está comprimido en el bolsón, se empieza a expandir el gas y la presión va a ser hacia abajo del gas. Y el líquido, de alguna manera, ligeramente, se comprime también el líquido. Entonces, como hay una fuga, una salida por acá, por este ducto, entonces las fuerzas del petróleo son horizontales. Y del agua, va a ser hacia arriba, ¿no? Las fuerzas. Ahí están los vectores, las fuerzas de empuje para que el petróleo pueda salir a la superficie. Lógicamente, ¿y qué sucede cuando oil es flujo de petróleo, dice? ¿No es cierto? Flujo de petróleo dentro de la pared. ¿Cuál es la dirección del flujo? Lógicamente, este petróleo va a tener burbujas de agua, va a tener gas y demás cosas. Y lógicamente, a veces hay, con la presión ya empieza a salir. Al principio seguramente puro, muy poco lodo, cuando hay buena cantidad de petróleo, pero cuando hay poco, aquí hay a veces domos de sal, hay domos de tierra y a veces absorbe parte de la arena de acá. Con la diferencia de presión, o a veces hay sobrecargas, hay variaciones de presión. No siempre esto es un estado estacionario, tranquilo, normal, sino a veces hay cosas intermitentes, ¿no? De repente la presión ha subido, hay unas vibraciones bastante fuertes, entonces agarra, ahí es donde se desprende la roca, el agua se mueve, se desprende arena y esas arenas lógicamente están, como es alta presión, están en el agua, eh, en el seno del agua y junto con el agua parte sube, ¿no? Cuando hay ciertos movimientos, ciertas vibraciones. Bien, posteriormente podríamos ver la parte de, bueno, esto es explotación, tendríamos que ver antes el pretratamiento, ¿no? A ver, vamos a ver, producción primaria. Perdón, primero la explotación. Una vez que ya se ha hecho, digamos, la perforación, todo aquello y está saliendo el producto, se entra a la explotación. Y esta explotación, jóvenes, siempre hay métodos. Hay primaria, hay secundaria y hay terciaria. ¿No? Una vez que ya está saliendo el producto del pozo, hay que empezar a operar el pozo. Y a operar es que primarios dicen, no, hay que planificar, hay que llevar el equipo adecuado, liviano, mediano y pesado. Equipo liviano son las camionetas, las vagonetas, mediano ya son grúas, incluso la pesada ya son tractores, grúas pesadas, chatas, todo aquello, ¿no?
La economía, el control de costos es fundamental. Si no es rentable, ¿para qué vamos a explotar a pérdida, no? La seguridad del personal, ingenieros industriales, ahí está. La protección al medio ambiente también. La perforación por percusión y rotatoria. No se utiliza ya por percusión porque eso llevaba mucho tiempo. Ahora la más utilizada es rotatoria, ¿no? Empieza a rotar y con diamantina. Durante la producción se utiliza la cementación, porque hay empuje por capas de gas, empuje por capas por gas en solución, empuje por capas de agua, lo que hemos visto en el pozo, ¿no? Hay una capa de agua que está empujando hacia arriba y el empuje por gravedad también, ¿no? Bien, la explotación secundaria consiste que cuando la presión ha caído, hay que empezar a inyectar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si la presión ha caído y ya no está subiendo más agua o está subiendo más gas y ya no hay mucho petróleo, o la presión ha caído y el caudal de producción es muy bajo, entonces lo que hacen es, por ejemplo, inyectar gas. Hacen una perforación paralela acá, que llegue justo al bolsón, y inyectan gas. Al inyectar gas, están aumentando de volumen y va a generar presión al petróleo para que el petróleo salga, ¿no? También inyectan vapor de agua o agua también. El agua que sale, lo hacen el tratamiento, lo recuperan todo, lo quitan la sal, o en algunos casos, o así mismo, agua salada, y lo vuelvan a inyectar al pozo. Realizan una perforación, inyectan agua, aumenta el volumen de agua. Al aumentar el volumen de agua, lo que está haciendo es subir de nivel. Lógicamente, esto van a subir un poquito y el gas se va a comprimir. Entonces, están generando mayor presión acá adentro. Al generar presión, va a empezar a subir el petróleo, ¿no? Ese es el sistema de la recuperación secundaria. Utilizan gas natural, utilizan agua salada de recuperación, vapor de agua también, o agua saturada, agua líquida, pero mejor si es a temperatura, porque si se fijan, si es caliente, ya, al petróleo le va, por transferencia de calor, se va a volver más fluido. Si está muy denso, muy viscoso, entonces va a volver más fluido y va a ser más fácilmente, va a salir a la superficie, ¿no? Entonces eso es importante, el vapor de agua, por ejemplo, es una gran ventaja. Otros le meten incluso hasta aire, ¿no? No se hace problema. Han hecho la prueba, pero creo que no es muy rentable. Y la terciaria es cuando el petróleo es muy denso, incluso la densidad a veces mayor a 1. Y resulta que la recuperación terciaria ya lo hacen con microorganismos, con bacterias y ciertos compuestos químicos que hacen que la cadena, que lo que está pesado, se convierta en más fluido. No solo la temperatura, sino que hay bacterias que cortan, si tienen una cadena de 60 carbones juntos, entonces lo corta de a 30 o de 35 a 25, lo va cortando en pedazos y al volverse más pequeños se vuelven más fluidos el petróleo, ¿no? Eso es lo que sucede. La producción primaria, naturalmente hacia los pozos, ¿no? Es decir, la presión tiende a bajar en forma más o menos rápida. Cuando empieza a bajar la presión rápidamente, entonces ahí es donde hay que inyectar para la producción secundaria, ¿no? Vamos a ver si tengo acá una gráfica o voy a gráfica de producción durante la explotación, no está. Voy a dejar de compartir, vamos a compartir una gráfica de producción. Caré. Espérenme un ratito. A ver, vamos a ver acá. Aquí está, aquí está. Petróleo. Explotación, explotación y cementación. Esta no sirve.
Acá está. Lo vamos a compartir. Vamos a ver si es esto. Este es. Habíamos visto el pozo y esta es la gráfica de producción, fíjense. Cuando empiezan produciendo, la presión sube, 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 ¿no? Cuando ya empieza a bajar, por ejemplo, por este nivel, cuando ya no es rentable la producción, hay que realizar una inyección y empieza a subir. Acá, por ejemplo, estaba bajando de golpe la presión, seguramente han inyectado, ha vuelto a producir y otra vez está bajando. Fíjense esas intermitencias, bajadas de presión o de producción. Esta es la curva de producción del petróleo, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, se va inyectando y se va manteniendo la presión. A pesar de eso, va bajando. Por ejemplo, acá llevado al máximo, bajado de golpe, seguramente han inyectado algo, ha vuelto a subir, han mantenido, otra vez estaba bajando, otra vez han vuelto a subir, ha bajado, vuelto a subir, ha bajado, vuelto a subir. ¿No? Aquí han mantenido más o menos, aunque bajando la presión, ha vuelto a bajar de golpe, ha vuelto a subir, eso es la reinyección, ya es una explotación secundaria, esta es la primaria. La explotación terciaria normalmente no lo están haciendo en Bolivia, ¿no? Bien. Factores para la planificación de un pozo petrolero. Fíjense las rocas, esto es importante, ¿no? Cuando se realiza una perforación, las variedades de rocas que tienen. Y se repiten algunas, ¿no? Se repiten algunas. Entonces, esta es la estructura geológica y cómo van perforando en las rocas, ¿no? Siempre hay cambios de dirección, fíjense, hay cambios de dirección. Entonces, la economía es importante, la estimación del costo de perforación, la determinación de la factibilidad económica, el control del costo para minimizar los gastos, el equipo adecuado, la seguridad personal, la protección medioambiental. Son importantes porque las petroleras son bastante contaminantes, ¿no? Factores que deben tomar en cuenta para la perforación de un pozo petrolero. Ahí está, la evaluación geológica, el desarrollo de la perforación, una torre, equipos para perforar, ahí está. Si se fijan, está la torre y lógicamente tiene que estar todo el equipo necesario, lógicamente en tierra firme, siempre el trabajo es en equipo. Esto a percusión no se utiliza, bueno, no hay rara vez, no se utiliza, esto es muy poco utilizado, es rotatorio el que se utiliza, ¿no? Para la producción. Aquí están las etapas de la perforación. Involucra el armado de la torre, la instalación y puesta en marcha del equipo. Siempre montaje y puesta en marcha. Eso es importante. Se instalan cañería guía. Hemos visto las cañerías, ¿no es cierto? De mayor diámetro a menor diámetro, cuyo objetivo es consolidar el primer tramo del pozo, ¿no? Se continúa con la perforación y se instala la cañería superficial, cuyo objetivo es servir de base, es decir, de base para fijar todo aquello. Siempre ayuda, ¿no? Y de manera vertical. Además que hay que sellar y aislar las zonas, porque conforme van perforando a veces la roca se fractura, hemos visto que se fractura, ¿no? Cuando se fractura cae de golpe la presión. Entonces hay que sellar, ¿con qué? Con cemento petrolero. La perforación en el último tramo es de intubación con la cañería, ya, la cañería de producción, les he dicho, ¿no? La de menor diámetro. Esa es. Bien, ahorita vamos a ver los cementos además. Acá están, cómo va la estructura y cada uno sus nombres. Esto lo pueden leer. Los principios básicos de la perforación se llama trépano. Justamente este es el trépano, ¿no? Y aquí está la roca diamantada. También esto es una roca diamantada rotativa. Lo llaman ellos columna a todo el tubo. Por si acaso son tuberías especiales de alta resistencia sin costura. La remoción de recortes, ¿no? De producidos, o sea, de rocas, todo rocas, areniscas, lodo, todo aquello, ¿no?
Ahí están cómo se logra perforar en un mismo pozo, ¿no es cierto? Cae de manera lenta y continua, dice, ¿no? Empuje por capas de gas, cómo se inyecta gas para generar más presión. Ahí está la capa de gas, el yacimiento de petróleo negro, luego tierra o agua. El agua siempre se va al fondo por su mayor densidad, ¿no? Aquí dice empuje por gas en solución, es decir, puede entrar un gas en solución también. Se puede reinyectar para la secundaria. Empuje por agua, se inyecta agua, les he dicho, y aquí están las condiciones, ¿no es cierto? Para aumentar la presión. Ahí está la producción. Empuje por gravedad. Normalmente esto se usa a condiciones iniciales. Están usando de acuerdo a las necesidades que utilizan. ¿Ya? Y ahí está el pozo que ya les he mostrado. Y finalmente la curva de producción, cuando está disminuyendo, ¿no? La presión. Acá dice producción secundaria, inyectar dentro del yacimiento un fluido menos costoso que el petróleo, para mantener un gradiente de presión. El gradiente de presión es en la presión del pozo y la presión de la superficie. Ese es el gradiente de presión. El drenaje por agua permite elevar la recuperación del aceite originalmente en el sitio hasta un promedio de 25 a 30%. ¿Entienden eso? Una vez que el petróleo ha salido a la superficie, el pretratamiento te permite recuperar de 25 a 30% del petróleo. Por eso se hace un pretratamiento, por eso se hace un tratamiento de lodos, por eso se utilizan los separadores bifásicos, trifásicos. Primero los trifásicos. Los más usados, inyección de agua, gas o aire, fluidos invisibles, es decir, que no se mezcle con el petróleo, vapor de agua, ¿no es cierto? Ahí está. Mejorar la eficiencia, ¿para qué se hace? La terciaria. Mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante una producción de las fuerzas, ¿no? Bajar la tensión superficial, soluciones, pero se utiliza normalmente microorganismos, recién están investigando, los países desarrollados están usando eso. Soluciones alcalinas, dice, ¿no? Para mejorar la eficiencia. Todos los pozos en Bolivia, los que han explotado y han sacado petróleo, no han terminado de sacar todo el petróleo. Hay remanentes. Entonces, debe haber más cantidades interesantes. Cuando se desarrolle la tecnología y haya necesidades, se puede volver a abrir esos pozos, volver a producir, aunque en cantidades ya menores, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Los cementos usados. Acá están los tipos de cementos usados. Son cementos petroleros que tranquilamente cuesta la tonelada alrededor de $1000. Ya, y eso, mucho más tal vez. Dice pozos hasta 6000 pies, cuando no se requiere propiedades especiales. La clase B hasta 6000 pies, cuando hay condiciones moderadas a alta resistencia a sulfatos. ¿Qué quiere decir? Les he dicho que había pirita, el sulfuro de hierro es la pirita. Y este azufre normalmente a veces empieza a atacar a las tuberías, porque el azufre con el agua, el sulfuro con el agua, te va a formar ácido sulfídrico o te va a formar ácido sulfúrico. Y eso te va a atacar al metal. Entonces, para eso se hacen cementos especiales entre la tubería y el forro, se empieza a inyectar, se inyecta estas flechadas de cemento. La clase C, usado generalmente para superficies de hasta 6000 pies cuando se requieren condiciones de alto esfuerzo, es decir, las rocas son muy duras, ¿no? La clase D, usado generalmente 6000 pies a 10000 pies. Realmente 10000 pies, ¿cuántos kilómetros será, no? Para condiciones moderadas de presión y temperatura. Fíjense, las variables controladas aquí siempre son presión y temperatura. Para esfuerzos moderados. La clase E, normalmente utilizan la clase E para pozos de 10.000 a 14.000 pies, cuando hay altas profundidades, ¿no? Alta presión y temperatura. La clase F, usado generalmente de 10.000 a 16.000 para condiciones extremas de presión y temperatura. Fíjense, para cada tipo de perforación,
existe el candado de atrás. Existe un tipo de cemento, ¿no? De acuerdo a las condiciones. Y bueno, finalmente G y H para pozos de 8.000 pies, no muy altos, que pueden ser usados aceleradores o retardadores para cumplir una amplia variedad de rangos de presión y temperatura. Bueno, estos son para pozos no muy profundos, ¿no? De 8.000 pies, que están en un intermedio entre 6.000 y 10.000 pies, ¿no? Fíjense, y estos cementos petroleros ni siquiera lo producimos en Bolivia, se importa, ¿no? Y son bastante caros, ¿no? Bastante caros. Aditivos, también utilizan aditivos, aceleradores, retardadores, extendedores, es decir, que logren fluidificarse, densificantes, es decir, que generen mayor densidad, y controladores de filtrado también, dispersantes, antiespumantes. Todos estos aditivos se utilizan en el proceso de, fíjense qué sustancias se utilizan, ¿no? Cloruro de calcio, sal, sulfito de sodio, ácido carbónico, todas esas sustancias que están usando el sulfito de sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que en la parte petrolera de perforación tiene que estar el químico en el proceso de cementación y el petrolero en la parte de control para siempre ver problemas de fractura de rocas, de zonas ladronas, fisuras, todo aquello, ¿no? Los trabajos de cementación pueden ser de dos tipos, ¿no? Primarias y secundarias. Vamos, acá están los trabajos de cementación. Las primarias son en los revestidores, es decir, en los conductores, los superficiales, los intermedios, en todos los tubos que los hemos ido viendo, en los fosos o camisas. Las secundarias son forzamiento y tapones. Los tapones se refiere cuando han terminado un pozo se ha agotado completamente y van a abandonar el pozo, no lo van a dejar así perforado el hueco, ¿no? Pueden entrar personas, animalitos, entrarse y se van a entrar, van a morir, semejante profundidad. Entonces lo que se hace es tapar, por eso se usa con cemento, ¿no? Tapones, a eso se refiere. Entonces, ¿qué propiedades debe tener la cementación? Que tenga mucha resistencia y adherirse a la tubería. Restringir movimientos de fluidos, proteger la tubería contra la corrosión, eso es importante, y también incluso contra las cargas eléctricas estáticas, ¿no? Que generan las rocas. Eh, Proteger la tubería contra impactos originados por la perforación, es decir, a veces empieza a saltar esquirlas de roca, entonces tiene que proteger, sellar zonas de pérdida de circulación o zonas ladronas, es decir, a veces se fractura la roca y de repente hay un bolsón por otro lado a cierta distancia, entonces el petróleo se está yendo hacia él. Entonces también hay que sellar aquellas zonas que lo llaman ellos zonas ladronas, ¿no? Eh, Bueno, cada uno se está desarrollando, tanto en la cementación secundaria, ¿no? La primaria, a ver, no han entendido, la cementación primaria es cuando se está empezando a perforar antes de producir, pero se está perforando para producir. Entonces se está perforando y se va cementando, se va perforando, se va cementando. Ya han empezado a producir, ya en la producción se llama cementación secundaria. Yo les he dicho, hay veces vibraciones, a veces hay cambios de presión, a veces hay unos movimientos medio bruscos, a unas caídas de presión, entonces ahí es donde se inyecta lechada de cemento, cemento petrolero para sellar ciertas zonas, porque cuando se está produciendo empieza la vibración y el ruido es bastante fuerte. Entonces con esas vibraciones a veces empieza a fracturar cierta parte de las paredes de las rocas y esas paredes de las rocas lógicamente hay que ir sellando con cemento petrolero que endurece de manera instantánea, por eso se llama cemento petrolero, ¿no? Eh, Forzado, dice. Hay que bombear, lógicamente, ¿no? Acá están los objetivos de la cementación, que es reparar trabajos primarios deficientes, es decir, si la cementación primaria, cuando están perforando, ha sido deficiente la cementación, entonces ya están produciendo y se ha vuelto a fracturar, hay que volver a sellar, ¿no? Con cemento. Reducir altas producciones de agua y gas, para eso también se hace cementación.
Reparar filtraciones causadas por fallas para abandonar las zonas agotadas, los pozos agotados, periodo de circulación y proteger la migración hacia zonas productoras, ¿no? Todo eso es importante en la producción. Bueno, las condiciones óptimas ya es la optimización mismo. Fíjense cómo es una tubería, tuberías de revestimiento, ¿no? Ahí están las imágenes, pueden ir leyéndolo. Las funciones de revestimiento, bueno. El API dice, ha desarrollado especificaciones para las tuberías de revestimiento, es decir, API quiere decir, es un instituto petrolero americano. Los americanos han desarrollado toda una normativa para tuberías, de normas para el proceso de perforación, explotación, producción, incluso el pretratamiento en el petróleo, ¿no? Ahí está, fíjense, cuál es el conductor, cuál es la tubería de superficie, cuál es la tubería intermedia, la tubería de línea y la tubería de producción, ¿ves? La interna y la más angosta, ¿no? Ahí están las tuberías, aquí están con pulgadas, pozo en desarrollo, pozo exploratorio. Ahí está, cómo se colocan. Y lógicamente esto hay que ir fijando con cementación, ¿no? Aquí todito le está diciendo cómo se va generando el proceso de perforación y en la producción. Ahí está, una tubería conductora de producción. Ahí está. Fíjense las tuberías externas, cómo tiene que ser. Incluso lo sujeta a la tubería esto, ¿no? Ahí está. Revestimiento. ¿Cuál es? Una por una, fíjense. La de superficie, la tubería conductora, que es la de más afuera, la superficial. Luego viene la de superficie. Luego viene la intermedia, la tubería. Luego viene la de producción, ¿no? La tubería de producción. Y finalmente, causas de revestidor solventes, o sea, la razón principal por qué se hace todo esto para ahorrar dinero. Bueno, ya hemos visto zonas para ver las pérdidas que ocurre, todo aquello, ¿no? Acá también hay una forma como se están viendo las tuberías, y están las pulgadas, un pozo programado ya para producción. La cementación de pozos, está volviendo a ver, estas son los accesorios usados para la cementación, para bombear, ¿no? Parece que estamos viendo un poquito equipos de explotación, accesorios usados para la cementación. Son sistemas que se insertan a los diagramas de cementación. ¿Cómo se hace el proceso de cementación? ¿Con qué tipo de equipo? ¿No? Acá está el revestidor, lo mismo. Bueno, acá están mostrando cada uno, más son imágenes que ustedes lo pueden ver, pero la perforación en sí, el revestimiento, todo aquello no nos interesa mucho como ingenieros industriales porque lo que más nos interesa es el pretratamiento, ¿no? Acá nos interesa la parte de seguridad industrial, porque en la parte de perforación, de exploración y explotación, que es para los dos títulos que hemos visto, interesan sobre todo ingenieros petroleros, geólogos y químicos, ¿no? Por el proceso de cementación. Bien, jóvenes, si tienen alguna pregunta hasta acá. Preguntas, jóvenes. No hemos visto variables controladas y manipuladas porque no va a entrar como un supervisor de producción el ingeniero industrial. Aquí son gente especialista, ¿no? En la parte geológica, sobre todo. Entonces, lo que ustedes van a entrar más va a ser en el sistema de pretratamiento o en los separadores, en la parte de tanques, los tratamientos y posteriormente lo que se llama el transporte, las refinerías, ahí sí hay supervisores de producción, porque ya son procesos,
Las otras tienen mucho de la parte geológica, tienen mucho de la parte de cementación para la parte de química, ¿no? Reacciones instantáneas de endurecimiento para evitar problemas en la torre, ¿no? A las torres les llaman árbol, por si acaso. Otros lo llaman planta, pero no confundan una planta de un arbolito, ¿no? Otros le llaman árbol, incluso por la torre, por su forma que tiene, ¿no? Parece un árbol de Navidad. Entonces le llaman árbol, pero se refieren a la torre. Los ingenieros siempre hablan de aquello, ¿no? Preguntas, jóvenes. Ya a partir del pretratamiento, podríamos organizar algunos grupos y podríamos ir ya a trabajar un poquito más lo que nos interesa a los ingenieros industriales. Sin embargo, los ingenieros industriales en la logística y la organización en el campamento donde van a hacer la explotación o la exploración, sí, seguro que van, ¿no? Porque la organización realmente es fuerte, ¿no? Es harto personal, harto equipo, harto accesorio, viviendas, todo aquello que hay que hacer la logística, ¿no? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿No hay? Bien, nos vemos mañana a las 8. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. ¿Va a ser virtual también, ingeniero? Mañana. Sí, mañana, sí, virtual. Vamos a generar los grupos, les voy a dar algunos temas, voy a clasificar y listo. Y a partir de la semana siguiente presencial otra vez. Ya, gracias, ingeniero. Listo. Adiós.